La cuestión es que cada compartimento de tu vida tiene su función. Esta vida es como un compartimento. Existíamos antes de nacer. Al nacer asumimos este cuerpo. Y después de la muerte, al dejar este cuerpo, seguimos existiendo. La existencia permanece inalterable. Es la expresión la que cambia. Y todavía extraño ciertos aspectos de mi padre, ciertas cosas que compartíamos. Eso me hace falta. Pero también sé que está haciendo lo que necesita hacer ahora. No siento que me falte o que se haya ido y desaparecido. Y en la sala de emergencias, no hablo de filosofía, pero intento transmitir esa sensación de que hay un significado, hay un propósito, hay un sentido en el que las cosas están bien incluso si un ser querido se va. Me gustaría dar la bienvenida al programa al doctor Anup Kumar. ¿Cómo está, doctor Anup? Me siento muy bien, Alex. Es un placer estar aquí. Agradezco mucho tu presencia en el programa, amigo mío. Estoy realmente emocionado de poder dialogar contigo sobre tus vivencias, no solo las cercanas a la muerte, sino también en el ámbito espiritual, educativo y demás. Resulta fascinante que, siendo médico de urgencias, hayas tenido una experiencia tan impactante. Por falta de una mejor palabra, cosas esotéricas y todo eso, como, oh, los cristales. Y no es que haya algo malo en ello. Todos los que escuchan, por favor, dejen los comentarios a un lado, pero tú no eres la típica persona metafísica. Eres muy lógico, al menos. En tu vida cotidiana, muy lógico, muy aterrizado en lo material. Así que es realmente fascinante ver hacia dónde va todo esto. Mi primera pregunta para usted, señor, es, ¿cómo era su vida antes de esta experiencia cercana a la muerte? La primera porque tuvo dos, si no me equivoco, o fue solo. Diría que fue como una explosión. Y luego han habido como distintas señales intermitentes. Réplicas, pequeñas réplicas. Entendido. Las réplicas siguen, pero antes de eso, fue durante la carrera de medicina. En mis veintitantos, más hacia finales, creo que fue cuando sucedió. Durante la escuela de medicina, antes de eso, desde pequeño, estuve sumergido en la espiritualidad, en Vedanta, Advaita Vedanta, o la filosofía de la no dualidad, que está ganando mucha popularidad hoy en día. Mis padres estaban muy involucrados en eso. Nuestra familia lo estaba. Así que de niño eso se sentía como mi primera educación, porque íbamos allí los fines de semana. Estábamos durante la semana y asistíamos a las clases de adultos hablando sobre la mente, la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida. Y me encantaba. Quiero decir, simplemente tenía sentido para mí. No es que entendiera todo intelectualmente, pero me parecía relevante, digámoslo así. Y luego iba a la escuela, me sentaba allí y pensaba, no sé, simplemente no me parecía tan relevante, por decirlo suavemente. Y claro, ahora sé que es porque en la escuela miran todo desde el lado objetivo, pero se olvidan de la persona que lo está observando, lo cual es como una locura. Mientras que esto era, toma nota, tienes que mirar todo en conjunto y específicamente observar desde la perspectiva que tienes. Así es como llevaba mi vida. Y encontré la escuela muy insatisfactoria, incluyendo la facultad de medicina, para ser franco, en cuanto a la manera en que mirábamos al ser humano, la forma en que observábamos el cuerpo humano. Y por eso había una inquietud en mí. Había una especie de búsqueda, aunque no estuviera formalizada, como, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Algo así como, ¿dónde estaba antes? ¿Qué viene después? ¿Qué es todo esto? Así que siempre estaba experimentando con mi mente, haciendo pequeños ejercicios, como pararme justo al lado de la pared y sentir qué se siente estar a través de la pared, y siempre jugueteando con cosas, para tratar de descubrir o experimentar y llegar a descansar, llegar a ese estado de descanso y paz. Así era como era antes, aunque no fuera un proceso formal. Ni siquiera estaba seguro de que me daba cuenta de eso, pero la inquietud persistió hasta que las cosas se aclararon. ¿Qué pasó el día de tu experiencia cercana a la muerte? Ese día, había regresado de la facultad de medicina y estaba en la casa de mis padres, en mi habitación, y estaba leyendo. Y, de hecho, leía algo de filosofía. No tenía que ver con medicina. Y leí algo. No recuerdo qué era. Y en ese momento sentí como si estallara una enorme explosión. Simplemente sentí que todo se despedazaba, por así decirlo. Y sentí como si estuviera sentado en él. Sabes, es curioso, Alex. Lo he dicho tantas veces, y cada vez que lo digo, es tan extraño cómo no puedo decirlo de otra manera, como si fuera tan cierto, como si estuviera sentado al sol,
No importa cuán extraño parezca o lo que sea, eso fue lo que sucedió. Que no había cuerpo, no había mundo, solo era el sol y yo. Y de cierta forma, yo era parte del sol. Y era dichoso, era perfecto, era eterno. Eran todas esas cosas de las que siempre oímos hablar, ese tipo de cosas. Y no estoy seguro de cuánto tiempo duró exactamente, pero recuerdo entonces sentir como si estuviera atravesando el sol o más allá del sol. Y llegué a este lugar donde tenía un pie más allá y un pie todavía allí, en medio de este resplandor naranja brillante, esta madre de todos los resplandores, ¿verdad? Y justo cuando eso iba a suceder, justo cuando eso iba a completarse, digamos, entonces esta llama surgió dentro de este resplandor brillante. Eso es el sol. Esta llama secundaria surgió e instiló este pensamiento en mi mente, que es que esto no sería justo y aún no es tiempo. Cuando escuchas algo que es tan cierto y tan profundo, no necesita fuerza, simplemente te hace detenerte. ¿Sabes a qué me refiero? Te paraliza. Y esto me paralizó, me hizo pausar, justo cuando estaba a punto de dar ese paso más allá. Y sabía que si daba ese paso, eso sería todo. No iba a volver. Eso era todo, lo cual no era malo, pero es lo que hay. Pero cuando este ser puso esta idea en mi mente, era tan cierta. Sabía que era muy cierta. Y creo, todo lo que quedaba por hacer, la fuerza de eso, ese karma, esas ligas que nos mantienen donde se supone que debemos estar, se rompieron y todo se reimplosionó. Y ahí estaba yo, sentado con ese cuerpo en esa misma habitación, y así. Recuerdo que miraba a mi alrededor y pensaba, casi como, ¿qué es esto? Creí conocer este lugar, pero en ese momento pude ver que nunca realmente supe qué era esto en realidad. Y era tan cristalino que nuestro mundo, voy a usar una palabra, luz, que nuestro mundo está hecho de luz, está construido de luz. Ese espacio que consideramos como espacio entre nuestras manos, eso, aquí hay luz. Es luz la que se manifiesta como espacio, no es un vacío. Y eso que llamamos manos u objetos son modificaciones de eso. Luz, densidades, diferentes tipos de densidades. Y me quedé ahí sentado por un tiempo. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve ahí. Y entonces me levanté y comencé a explorar. Y recuerdo haber ido al baño y mirarme en el espejo. Y lo que me impactó de eso fue que no reconocí al tipo en el espejo, porque ese tipo se veía demasiado tranquilo. Y antes tenía esta inquietud en el cuerpo, que no puedo decir que fuera muy consciente de ella. Quiero decir, de alguna manera sabía que estaba en una especie de búsqueda tal vez, pero solo pude darme cuenta de cuánta tensión había en el cuerpo cuando desapareció. Y cuando vi la cara de ese tipo, casi era como, me gustaría conocer a este tipo. Este tipo se ve mucho más relajado, mucho más satisfecho. Y ese fue el comienzo de todo, un largo proceso de integración que continúa hoy. ¿Por qué crees que te pasó esto? Porque parecía que ibas por el camino correcto. No era como si dijeras, voy a ser jugador de baloncesto, pero tu camino era ser médico. No fue como una llamada de atención o algo así. ¿Por qué crees que sucedió? Pues no podría haber comunicado todo lo que ellos han comunicado en más de 15 años, si no fuera por la claridad que ha surgido de eso. Tanta claridad, de repente, entró en mi vida y sigue llegando. Tanta asimilación e integración y sanación de mis traumas de esta vida, de otras vidas, mis relaciones, el karma. Hay tanto. No es solo como alguien tiene una experiencia, y eso es genial, pero ¿cómo vives eso en tu vida? ¿Y cómo pasas el resto de esta vida? ¿Y cuál es el significado e importancia de eso en el contexto de todas las vidas que experimentamos? Así que todo eso, tiene que haber cierta claridad para comunicar sobre esto.
Siento que, y especialmente como médico de urgencias, siento que tengo una responsabilidad. Diagnostico emergencias, ¿verdad? Y trato emergencias, así que creo que la emergencia más grande es que hemos olvidado quiénes somos y realmente no sabemos qué es este mundo. Esa es la emergencia. Y los infartos y los derrames cerebrales y todo lo demás vienen después como resultado de eso. Hay tantos pasos intermedios que llevan entonces a este tipo de enfermedades. Y para mí, hablar de eso de manera coherente, clara, con compasión y amor ha sido todo un proceso. Siento una responsabilidad ahí y no creo que pudiera hacerlo sin la claridad que debe acompañar a eso y más allá. Cuando estabas del otro lado, no hubo revisión de vida tradicional, no hubo guías espirituales, solo estaba este ser de fuego, si así prefieres llamarlo. Era simplemente esta llamarada. Y supongo, esta segunda llamarada que surgió e implantó ese pensamiento en mí podría considerarse como un guía espiritual que dijo, espera, no salgas aún. Pero déjame preguntarte esto, porque según mi experiencia al hablar con tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cada una es personalizada para la persona y en la etapa en la que se encuentran. ¿Por qué crees que esta fue la mejor manera de comunicarse contigo y no fue que Shiva apareciera o que Buda apareciera o que estuvieras en un campo de hierba? ¿Por qué crees que fue una esfera de, quiero decir, esta es la primera vez que escucho esto de la esfera de fuego, que viniendo de mi pasado de católico en recuperación, una esfera de fuego no es algo bueno. Cuando mueres, no tanto por tu cultura, sino por la mía, mueres y piensas, ay, hombre, fuego, oh, ¿qué hice? ¿Por qué crees que fue de esa manera? Por alguna extraña razón, no lo llamaría fuego, lo llamaría una llamarada, como una brillante llamarada naranja, de, diría yo, pura sabiduría y puro amor. Y quizás una de las razones por las que no se presentó en forma de Shiva o algo así es porque ya había explorado esas cosas. Había estado sumergido en eso desde que tenía, digamos, 8 años o incluso antes, y lo había explorado profundamente. Había estado practicando meditación. Había reflexionado sobre la naturaleza de la realidad y lo que representa Shiva, ya sea en cuerpo, como un ser sobrenatural, un extraterrestre o una conciencia sin forma. Había explorado mucho de esto. Entonces, si algo como Shiva hubiera aparecido y me hubiera hablado, habría pensado, genial, eso es realmente genial. Pero eso no habría sido suficiente para mí, en cierto sentido. Habría dicho, está bien, pero ¿qué hay más allá de esa forma? Entonces, creo que para mí era como una ventana intensa y una oportunidad para, de cierta manera, retirarse del juego. Pero al tomar una decisión, siento que tomé una decisión diciendo, no, ya veo, ahora entiendo. Y lo veo. Aunque en ese momento no pensé en todo eso, pero después, en retrospectiva, tomé una decisión y vi. Y ahora siento que tengo una responsabilidad, por difícil que sea, de comunicar estas cosas y seguir trabajando en la sala de emergencias e intentar presentar un marco que sea comprensible. Eso es lo que voy a hacer hasta el día que caiga muerto. De eso no hay duda. Creo que conseguí justo lo necesario para tener la idea y decir, está bien, déjame intentar transmitir esto. Cuando termines esta experiencia, estarás en la facultad de medicina. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Veintitantos en este momento. Finales de veintitantos, sí, tal vez 28, 27, 28. Viviste esta experiencia, sales de ella. Voy a suponer, y corrígeme si me equivoco, que cuando platicaste esto con tu familia, estuvieron receptivos. No fue algo completamente inesperado, pero hablo de tus amigos, colegas, porque como siempre digo, este tipo de historias vacían las salas y la sala no está preparada para ello. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó antes de que decidieras hablar abiertamente de tu SM, por así decirlo? ¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Y cómo manejaste tú esas reacciones? Pues aquí está lo curioso de eso. No sé, que no le conté a nadie sobre esto por como 10 años o algo así. ¿Verdad? ¿Ok? Y aquí está la razón. No fue porque dudara, no fue porque me preocupara lo que la gente pudiera pensar. Es porque, durante toda mi vida, había escuchado a personas que habían dedicado su vida a esta experiencia, a estas cosas y demás, maestros, que, sí, estas cosas suceden. Tienes estas experiencias
tienes estas experiencias reveladoras, tienes estas experiencias místicas. No las tomes demasiado en serio. Es lo que sucede. Es parte del viaje. Intégralo y sigue adelante. Y así fue como abordé esto, tanto como lo hice. Especialmente poco después, comencé mi residencia en medicina de urgencias, que fue una locura, y eso fue increíblemente difícil. Pero incluso entonces, casi no hablaba de ello. Tenía un maestro en la zona cerca de Filadelfia al que visitaba de vez en cuando, y sabes, yo pensaba así, me consideraban un tipo muy inteligente y solía razonar de esa manera. Eso ya no sucede. Esos pensamientos ya no ocurren. Y básicamente él decía, sí, eso nunca va a volver, no te preocupes por esas cosas. Él solía dar respuestas muy breves, redirigiendo la conversación. Y como confiaba en esta persona, eso me ayudó. Y ni siquiera con él hablé sobre esto, sobre lo que realmente pasó. Así que, para mí, supongo que siempre tuve esa perspectiva de que no es algo a lo que debas darle demasiada importancia. Y una vez que empecé a hablar de ello, como 10 años después, lo que me di cuenta es que esto en realidad es una manera de generar interés en la gente y que comiencen a aprender sobre lo que es posible. Fue entonces cuando empecé a hablar de ello y me di cuenta de que, bueno, hablé con la Asociación Internacional para el Estudio de las Experiencias Cercanas a la Muerte y creo que el presidente dijo, está bien, lo que tuviste se llama una experiencia similar a la cercana a la muerte, porque tu cuerpo, en realidad, no estaba. Así que empecé a aprender toda esta terminología y fue entonces cuando dije, está bien, voy a empezar a hablar de esto en lugar de hablar solo sobre la conciencia, porque a veces puede ser demasiado abstracto. Así que empecé a contar mi historia personal también. Es interesante porque tu formación en tu pasado, cómo te criaste y te educaron con toda esta información y todo el estudio que he hecho, ambos estamos en un punto en el que si algo así nos sucede, estamos de alguna manera preparados para ello. Y entiendo el punto de vista del hombre o la persona que te estaba ayudando en el camino para seguir adelante. Cuando lees la autobiografía de un yogi o estudias las filosofías yógicas, esto es simplemente el pan de cada día. Es como decir, ah, sí, estaba en el Himalaya y Mahavatar Babaji apareció y construyó un castillo de cristal y resucitó a alguien que se había lanzado desde un acantilado. Y este tipo de cosas son historias que están tejidas en el entramado de estas enseñanzas, pero para alguien en Occidente vivirlo es alucinante. Así que es realmente interesante ver cómo lo asimilaste. No fue tanto un procesamiento como fue simplemente, está bien, es parte del camino. Parte del camino, sí, es parte del camino. Y es como que para mí lo que fue y lo que sigue siendo, esa integración todavía está sucediendo. Es encontrar esa frecuencia intermedia, ¿verdad? Esa frecuencia donde todo es como una conciencia. Usemos una palabra, conciencia, y maleable y en el ámbito de lo posible y la luz. Y luego hay un mundo de densidad y materialidad y la interfaz, sujeto-objeto, y tú y yo y esas cosas. Entonces, lo que intento hacer es algo así, hacerlo bien, elevar un poco uno y quizás atenuar un poco el otro y encontrar un lenguaje para comunicarme ahí, que es lo que creo que es realmente importante, en lugar de hacer algo súper extravagante y totalmente diferente de este mundo, pero luego, por otro lado, algo más que no se puede comunicar en absoluto y necesita ser expresado con ciertas palabras. Eso es realmente lo que intento hacer en la comunicación. No es fácil, especialmente si quieres honrar a la ciencia, que es lo que yo hago. Si quieres honrar a la filosofía, si quieres honrar, creo que sobre todo, debemos honrar nuestra experiencia diaria. Así que si estás escuchando y comiendo un sándwich, tenemos que honrar eso. Eso debe estar incluido, ¿verdad? No puede ser como una filosofía en un estante o una espiritualidad solo en la meditación. Eso es lo que considero realmente importante. Y creo que ese es el momento en el que estamos ahora, porque sé que tú también estás en esto. Un lugar donde lo que antes llamábamos espiritualidad se vuelve tan amplio y tan grande que ya no existe como tal. Es simplemente la vida vista con mayor profundidad. ¿Tuviste algún otro efecto secundario en tu cuerpo o en tus percepciones o en tus habilidades después de regresar? Entonces, debería mencionar que inmediatamente después, por un tiempo, en realidad estuvo bien, porque creo que estaba llegando al final de la escuela de medicina y el rigor había disminuido un poco. Estaba establecido y luego realmente se intensificó. Cuando comencé mi entrenamiento en medicina de emergencias, cuando me mudé a Filadelfia
Y luego empecé a ver heridas de bala y puñaladas, ataques cardíacos y todo ese tipo de cosas. Y era tan sensible a tantas cosas que se intensificó. Es la única manera en que puedo decirlo. Y así, por ejemplo, me resultaba muy difícil permanecer junto al cuerpo. Me resultaba muy difícil, casi como si fuera un horno tostador que se estaba calentando demasiado, y este cuerpo no podía contenerme, como si quisiera explotar fuera de él. Eso sucedía mucho. Así que lo describiría como algo muy intenso, casi doloroso en cierto sentido. Tal vez no exactamente dolor, pero casi eso. Incómodo, estiramiento, sí. Y estás en ese extremo del estiramiento y es algo así como eso. Estás, A punto de rendirte. es como que no sé si quiero tanto, así que es más o menos esa sensación. Y muchas veces estaba fuera de mi cuerpo, incluso trabajando en la sala de emergencias. Eventualmente me volví muy sensible a la comida, a los tipos de alimentos que consumía. Me volví sensible a todo, los colores, los alimentos, los tipos de personas a mi alrededor. Todas esas cosas empezaron a cobrar un mayor significado en mi vida. ¿Cómo te protegías de eso? Siendo médico de urgencias, no puedes dejar de ver heridas de bala, puñaladas e infartos a diario. La cuestión era que la respuesta no era dejar de ver esas cosas. La respuesta era ver esas cosas cada vez más y más profundamente. Exacto. Esa era la tendencia inicial. Era como crear un campo de fuerza y no exponerse a eso. Pero entonces, lo que tuve que hacer, de hecho, fue abrirme más y más y mirar dentro de esta persona y ver su sufrimiento y entender qué está pasando en esta sociedad tan salvaje en la que vivimos. Y luego, enfrentarlo e intentar decir algo al respecto o intentar hacer algo al respecto. Esa ha sido realmente la manera para mí. Cuanto más intentaba bloquearlo, más intensa se volvía mi propia energía. Era como si trabajara en mi contra. Pero al abrirme a todo, incluyendo a esta persona, he aprendido invaluables lecciones de los pacientes. Las recibo constantemente y me enriquecen. Te cuento una. Te puedo contar una historia rápido. Claro, por favor. Adelante, adelante. Había una señora que mencionó que necesitaba un catéter central. Se usa cuando se requieren medicamentos muy potentes y las vías intravenosas periféricas habituales no son suficientes. Se debe colocar una línea grande que llegue cerca del corazón para administrar estos medicamentos. Después de hacerlo, ella me preguntó, mencionó, creo que fue durante mi último año de formación. Luego preguntó, ¿te quedarás por aquí? Es como en Filadelfia, en el centro de la ciudad. ¿Te quedarás por aquí? O dije, pues probablemente regresaré a los suburbios donde crecí y me quedaré ahí. Y ella dice, sí, todos vienen a practicar con nosotros y luego se van. Eso me golpeó como un martillo, como un mazo. ¿Por qué? Porque así como ese ser que dijo, no es justo, no es el momento. Era cierto, era cierto. Yo tenía la opción de dejar ese lugar con disparos y puñaladas y todas esas cosas, y ella no. Ahí vivía ella. Eran sus circunstancias. Cosas así me golpeaban repetidamente. Debía abrirme más y más a ello en vez de intentar repelerlo con un campo de fuerza. Como médico de urgencias, verás muerte en la sala de urgencias. Antes que nada, ¿cómo percibes la muerte ahora desde tu perspectiva y cómo la procesas siendo tan sensible a este tipo de situaciones? Mi padre falleció hace 3 meses. Lamento mucho eso. Mi visión de la muerte tras verla en la sala de emergencias con mi padre. Y no quiero que suene demasiado informal, pero solo intento dar una idea. Estamos haciendo esta entrevista justo ahora. Después de esta entrevista, probablemente saldrás del cuarto en el que estás y te irás a otro. Y cualquiera que espere verte vivir únicamente en este cuarto donde estás haciendo este podcast, en este momento, va a decir, oh, ¿qué le pasó a Alex? Ya no está aquí. Desearía poder verlo. Pero tú estás en tu siguiente lugar. Estás haciendo lo que te toca hacer después. Y creo que hay tanta confusión sobre la muerte y miedo en torno a ella, que desearía que pudiéramos transmitir el mensaje de que lo que llamamos muerte es un cambio. Es como pasar de una habitación de la casa a otra. No haces en la sala lo que haces en el baño. Esperemos, ¿verdad? Dependiendo de cuántas bebidas tome, señor. No realizas en el baño las mismas actividades que en la cocina. Cada faceta de tu vida cumple una función específica. Esta existencia se asemeja a un compartimiento.
Nuestra existencia precede al nacimiento. Al venir al mundo, adoptamos este cuerpo. Después de la muerte, continuaremos existiendo. La existencia no cambia, es la expresión la que cambia. Y todavía extraño ciertos aspectos de mi padre, ciertas cosas que compartíamos. Eso me hace falta. Pero también sé que él está haciendo lo que necesita hacer en este momento. No siento que falte o que se haya ido y desaparecido. En la sala de emergencias, no hablo de filosofía, pero intento transmitir esa sensación de que hay un significado, un propósito, un sentido en que las cosas están bien incluso cuando un ser querido está falleciendo. Ahora debo preguntarte, cuando saliste del armario de la CCM 10 años después, eres médico. Los médicos no suelen ser la gente más abierta en el planeta. Tengo muchos médicos en mi familia, así que lo sé. Por experiencia, sí, cómo reaccionaron tus colegas al hablar tan abiertamente mientras ejercías la medicina. Hay médicos valientes después de jubilarse, he hablado con varios, pero mientras todavía estás en la batalla, ¿cómo lo manejan? Creo que la mayoría lo ignora. Es como cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, si estás hablando con alguien y dices algo que es descabellado y que no pueden procesar del todo, probablemente solo sigan adelante. Serán como, bueno, ¿quieres ir a tomar algo o algo así? Simplemente lo ignorarán, ¿no? Así que creo que la mayoría hace eso. Porque si tomas en serio lo que digo sobre, digamos, por ejemplo, la primacía de la conciencia, puede poner la vida de una persona de cabeza, puede hacerles pensar en cosas que nunca quisieron considerar, puede hacerles sentir emociones que habían reprimido hace décadas. Eso es lo que se necesita para asimilar esto, y la mayoría simplemente dirá, bueno, entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Una infección renal o algo por el estilo? Pero te diré, Alex, que muchos de ellos vienen a mí en privado. He hablado con médicos de urgencias, he hablado con cirujanos, he hablado con psiquiatras que han dicho, bueno, este tipo de cosas está sucediendo. No quiero hablar de ello públicamente, pero tiene mucho sentido lo que dices, muchas conversaciones así. Y por eso hablo cada vez más de esto públicamente, porque siento que si puedo ser el llamado raro, si puedo soportar ese calor de ser raro públicamente, por así decirlo, creo que hay un gran alivio en mucha gente que nunca conoceré, pero ven eso y sienten un gran alivio y se sienten normales. Así que hablo sobre enfermedades mentales, hablo sobre tantas experiencias que he tenido. Si no supiera cómo hablar de ello, si no tuviera los conocimientos en Advaita, si no tuviera la orientación, podría haber recibido 20 diagnósticos. Pero tuve la gran fortuna de tener tanto entrenamiento, tanta orientación y tanto conocimiento como médico también, para saber qué decir y a quién. Ahora, al principio de esta conversación, hablamos sobre estos temblores secundarios, estas especies de pequeñas experiencias similares a la CCM. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Bueno, diría que después de eso hubo varios brotes de aperturas, como suele ocurrir en este tipo de experiencias de las que hablé. Se trata de esto, pero a veces haces algo así como quitar la tapa un poco más. Entonces, algunos estaban en la sala de emergencias cuando recuerdo que una señora tomó mi mano y me dijo, fuiste tan amoroso, me dijo, eres tan amoroso. Es uno de los momentos más conmovedores de mi carrera. Y todo se convirtió en luz, y no recuerdo nada más. Era como en Hombres de Negro, cuando le dan con el neuralizador a alguien, y de repente no recuerdas nada más, y todo se vuelve luz. Eso fue uno de esos momentos. Muchas veces, estando solo, sucedían estas aperturas. A veces veía cosas como guías que me daban mensajes. Otras veces sentía como si me transportaran a otros mundos y estuviera experimentando y aprendiendo para luego regresar aquí. ¿Qué había allá arriba por un segundo? ¿Puedes profundizar más en esa experiencia? Es interesante. Sí, como ya he mencionado antes, recuerdo haber viajado a lo que yo llamaría una ciudad de cristal, una ciudad hecha de cristales, con una geometría hermosa. Pirámides, muchas formas circulares o esféricas, o sin bordes angulares. En nuestro mundo predominan los ángulos de 90 grados. Si miras a tu alrededor, hay ángulos de 90 grados por todas partes, lo que representa un tipo de pensamiento. Como que vas por aquí y es o por este camino o por aquel, autopista o nada. Es este tipo de pensamiento el que estamos inmortalizando en la arquitectura. Pero existe la arquitectura esférica, la arquitectura de parámetros. Todo proviene de una sola fuente. En cierto sentido,
Estas son las ideas que están, de alguna manera, integradas en este tipo de arquitectura. Así que al ver esto, al ver mis relaciones en otras vidas con otros seres, al verme a mí misma como mujer, al verme a mí misma como de otra raza, al verme traumatizada, al verme asesinada una vez, recuerdo ir en moto y acercarme a lo que parecía un grupo de personas enojadas que no me miraban con buenos ojos. Y, básicamente, ellos me bajaron de la moto y empezaron a, básicamente, matarme, a golpearme. ¿Es esta otra vida? Sí, esto es lo que interpreto como otra vida. Algunos dirán que es un sueño, otros dirán que es una visión. Para mí es otra vida. Y el trauma de esa vida pasó a esta vida y me estaba afectando en esta vida. Así que aquí realmente tuve un guía conmigo, que de alguna manera me llevó aparte. Entonces, mientras sucedía, nos movimos a un lado y lo estábamos observando desde ahí, ¿verdad? Así que mi identidad cambió del tipo que estaba siendo golpeado al testigo al costado del camino. Y estábamos ahí parados, mirando eso. Y entonces recuerdo que me dijo, todo eso ya terminó. No te preocupes por eso. Y dijo, vamos a las estrellas. Y luego nos elevamos y fuimos al cielo, hacia las estrellas. Tantas experiencias así, muchas de ellas relacionadas con la sanación. Para mí, siento como si soy una persona muy humana, como todos los demás, y aún así tomo esto como quiero hacer lo mejor que pueda. Y eso requiere mucho trabajo personal, y no dar nada por sentado. Como que aún hay mucho por sanar. Todavía hay cosas que procesar. Todavía hay relaciones que cuidar. Hay karmas que están llegando. Hay toda una línea ancestral que está emergiendo. Está pasando tanto y tengo mucha gratitud y respeto por ello. Así que sigo intentando trabajar en eso incluso mientras me comunico. Desafortunadamente, algunas de estas experiencias están ayudando con eso. Como médico en esta vida, eso no es una casualidad. Entonces, eres un sanador en esta vida. Parece que, como parte de tu karma, estás sanando a otros desde el punto de vista físico, pero también intentas sanar a otros desde el punto de vista espiritual, a través de tus experiencias. Pero parece que este es un trabajo que debes hacer en esta vida, basado en el karma. ¿Es correcto decirlo? Sí, definitivamente. Para eso estoy aquí. Y hasta el punto de que ya no veo un mundo físico, un mundo mental, un mundo espiritual y un mundo energético. Creo que creamos etiquetas basado en lo que nos dieron los adultos en nuestras vidas. Es así de sencillo. Lo que ellos vieron y esa cultura es generalmente lo que se les da a los niños y lo que los niños tienden a repetir hasta que surge una comprensión y entonces tenemos la oportunidad de redefinir y establecer una nueva base. Así que ya no lo veo así. Ya no lo veo como un médico de urgencias tratando cosas físicas y luego también haciendo cosas espirituales. No, lo que estoy haciendo es verme a mí mismo con más claridad y así ver a los demás con más claridad y así ver este mundo con más claridad y tratar de articular esa claridad y crear un espacio para esa claridad. ¿Estarías de acuerdo en que cuanto más autoconocimiento y claridad tengas dentro de ti, más claro, se vuelven tantas otras cosas en tu vida? La carrera, las relaciones, el dinero, simplemente vivir la vida cotidiana. Las cosas se vuelven mucho más claras porque por mi experiencia, a medida que las cosas se fueron aclarando, empecé a lidiar con traumas y a liberar cosas. Te vuelves más y meditas mucho. Te vuelves más pacífico. Ya no te alteras tan fácilmente como antes. Cosas que antes te llevaban meses resolver, ahora las solucionas en minutos e incluso al instante. ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, la autoconciencia para mí es sobre profundidad y alcance. Tiene una profundidad en la que vemos una situación, pero ahora vemos tantas capas de ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se presenta de esta manera? ¿Por qué en este momento? ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo contribuía a esto? Estas son todas las capas de cualquier situación que esté ocurriendo. Y eso es profundidad. Luego está el alcance, que va más allá de este mundo físico, esta energía, este planeta, esta Vía Láctea, este cosmos. Así que hay ese alcance y esos dos aspectos, esas dos dimensionalidades de la conciencia,
creo, pueden sanar cualquier cosa. Si tu conciencia puede expandirse lo suficiente para enfrentar algo, ¿verdad? Digo, ¿qué hacen las personas en terapia? No es esencialmente ser capaces de enfrentar lo que realmente está sucediendo sin reaccionar o huir. Exacto. Es conciencia. Y así, cuanto más podamos hacer eso, sí, definitivamente. Cuantos más nudos se deshacen, más relaciones encuentran un equilibrio donde necesitan estar, en lugar de forzar la relación de alguna manera. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, la analogía de desenredar es acertada, ya que al nacer tenemos ciertos nudos, pero al crecer añadimos muchos más. Nuestros padres, comunidad, religión y países también suman nudos. Todo empieza como a acumularse hasta el punto en que eres solo un ovillo de nudos. Y creo que la meditación sí comienza a aflojarlos y también hace que algunos nudos que están muy profundos salgan a la superficie para que puedas empezar a deshacerlos, aunque quizás no quieras realmente. Y a veces también estás aterrado. Es como uno de los viejos dichos, como lo más aterrador que un hombre puede hacer es mirarse al espejo, porque eres tú. Y yo ya he tenido esa oscura noche del alma. Ya he, en cierto modo, pasado por eso. Me siento muy cómodo haciéndolo. Pero, hombre, al principio daba mucho miedo. Es aterrador. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y si te miras al espejo una vez al año, cada año, verás a una persona diferente cada vez. Nunca termina. Es curioso, en la cultura hay ciertas palabras, ¿verdad? Especialmente en la cultura espiritual. Está la iluminación, el caballero oscuro, el en-de. Seguramente podrías mencionar unos 5, 6, 7 términos que se repiten mucho. Pero, ¿qué sucede cuando todo eso parece haber concluido? Aún no has terminado. Estás en un punto donde realmente no tenemos palabras adecuadas, donde realmente no hablamos de ello. Pero si te miras en el espejo, sigue siendo algo nuevo y diferente. Y 5 años después, sigue siendo algo nuevo y diferente. Y estás llegando a un lugar ahora donde el inglés no es suficiente. No hay palabras exactas para capturar algunas de esas cosas. Así que estoy de acuerdo contigo. Mirarse en el espejo es como mirar en las profundidades de la galaxia y el cosmos, donde tienes supernovas y púlsares y no sabes qué va a surgir. Y cuando crees que solo eres este cuerpo, vislumbrar eso es aterrador. Puede serlo. Pero si entiendes que tú eres Dios, energía primordial, todo esto, eres el cosmos, así no te parece tan aterrador, ¿verdad? Sí, de hecho, se siente correcto, como si fuera hogar. Se siente natural. Es un estado de tranquilidad y fluidez. Y como dijimos antes, si una persona se considera principalmente como un cuerpo, hay una razón para eso. Generalmente viene de los adultos en su vida cuando eran niños. Y suele haber mucho miedo alrededor de eso, sobre qué pasaría si creyeras de manera diferente. Hay, usualmente, mucha confusión al respecto, como confusión intelectual, que no se toma en cuenta. Tienes que descartar la ciencia y descartar la razón, y simplemente creer esto. No lo cuestiones. Hay tantas cosas contra las que uno tiene que luchar y resolver para simplemente permitirse, soltarse y disfrutar de eso. ¿Cómo equilibras el mundo material en el que te sumerges como médico de urgencias y este mundo espiritual? Porque cuando atiendes una herida de bala, supongo que no estás meditando, estás actuando físicamente para detener la hemorragia. A largo plazo, la atención médica prolongada quizás no esté tan avanzada como en el este a veces, pero si me disparan, no me frotes una hoja encima. Para ti traeré una hoja, Alex. Yo no me froto una hoja enseguida. No, no, por favor. Dame los analgésicos. Haz lo que tengas que hacer para levantarme. El equilibrio de ambos es tan interesante. ¿Cómo lo logras? No lo veo así, ambos. Para mí es un mundo, sin fisuras como queramos llamarlo. Incluso, la ciencia nos dice que cuando vas más allá de las cosas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, tienes mano, luego, ¿qué tienes?
molécula, átomo, protones, neutrones, y luego llegas a las partículas elementales. Y entonces, ¿qué son esas partículas elementales? Más y más pequeñas. ¿Como un electrón? ¿De qué están hechas? O en realidad son vibraciones y campos infinitos de energía, que, con mucho espacio, cosas, sí, con muchas de las cosas más pequeñas, están hechas de campos infinitos. Exacto, va en contra. De eso es de lo que estaba hablando. La confusión intelectual con la que nacemos. Pensamos que las cosas están hechas de cosas más pequeñas, y es cierto. Pero una vez que llegas a cierto nivel, dicen, bueno, no es tan cierto de hecho. Están hechas de las cosas más grandes, ¿verdad? Así que cuando llegas a ese nivel, toda la idea de la materialidad se desvanece. Lo que llamamos materialidad es sensación, ¿verdad? Pero si estás en un sueño, ¿no se siente igual de físico? Y cuando despiertas de ese sueño, ¿cuál es la diferencia entre el mundo físico y el mental? Es simplemente un cambio en la conciencia de lo que llamamos estado de sueño al estado de vigilia. Y lo mismo es cierto aquí. No sé tú, pero me he despertado por la mañana y mi esposa me está golpeando. Yo estoy como, ¿qué? Ella dice, es que me engañabas en mi sueño. Yo estoy como, ¿estás loca? Ella dice, pero se sintió tan real. Yo estoy como, yo no he hecho nada. ¿Qué te pasa? Así que sí, para demostrar tu punto, señor, definitivamente. O algo pasa con alguien que quieres y te despiertas. Como, no puedo creer que esa persona haya hecho eso, pero no lo hizo. Fue en mi sueño, pero lo sentiste en un nivel muy profundo. Sí, claro. Todas estas cosas suceden en distintos niveles de densidad. Por eso, incluso con las alucinaciones, no me siento con la autoridad para decirte que lo que percibes no es real. No lo sé. No soy un experto en la realidad para afirmar que lo que experimentas no es real. Lo que puedo decir es que no experimento lo que tú experimentas. Ahora, hablemos del significado de lo que experimentas, porque ya estamos en el punto en el que la neurociencia nos dice que esto es algo colectivo. Quiero decir, en algún momento creo que es solo cuestión de ser honestos. Seamos honestos. Bueno, déjame preguntarte esto, porque tanto tú como yo somos admiradores de Yogananda, Paramahansa Yogananda, y en ese libro, La autobiografía de un yogi, hay sustancia. Ese libro les volará la cabeza a la mayoría si están preparados para ello. Pero esta idea del yogi, esta idea de los maestros espirituales del este, y no es solo en India, sino en muchos otros países también, pero tomemos a India como ejemplo. Hay mucha confusión sobre lo que es un yogi o lo que han logrado, según tus experiencias, antes y después de una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué son los maestros ascendidos una vez que dejan este planeta? ¿Existen maestros vivientes en la actualidad, maestros caminantes en el planeta? ¿Qué están haciendo a nivel cósmico espiritual? O sea, si podrías explicarlo desde tu experiencia. Claro. Entonces, un principio sencillo. En este universo es que todo afecta a todo, y que a un nivel fundamental no hay fronteras impermeables, ¿verdad? Pueden parecer que las hay. Por supuesto, hay una frontera entre, digamos, mi cuerpo y el tuyo. Frontera entre este dedo y mi mano, las hay. Pero una vez que empiezas a acercarte y realmente observar, todas las fronteras empiezan a volverse permeables y eventualmente desaparecen. Entonces, lo que llamamos fronteras son, digamos, maneras de percibir, ¿de acuerdo? O nociones compartidas. Entonces, todo afecta a todo. Si mezclas agua caliente con agua fría, ¿qué obtienes? Agua tibia, porque ambos tipos de agua se afectan mutuamente, ¿verdad? Si juntas a dos personas, una muy ansiosa y otra muy tranquila, podrías obtener algo intermedio, ¿cierto? Así que un yogi no es diferente a cualquier otra persona en ese sentido, ¿verdad? Afectan lo que tienen a su alrededor justo como todos nosotros lo hacemos, justo como todo lo hace. Enciendes una luz, la habitación se ilumina, la luz afecta a la habitación. La diferencia con el yogi es que son conscientes de que sus límites son permeables y pueden funcionar más allá de los límites de una persona que no ha realizado esto, ¿verdad? Así que su activación, su capacidad de influir, va mucho más allá que la de otra persona que aún no ha traspasado sus límites. Y esa es simplemente la diferencia. Por eso, lo que parece una gran distancia para una persona, no es nada para cierto tipo de yogi, porque han comprendido la naturaleza, la realidad de la conciencia, y cómo el espacio y el tiempo están estructurados en la conciencia. Es cuestión de cambiar la atención. 1000 millas es cuestión de cambiar la atención en lugar de subirse a un avión y viajar 1000 millas. ¿Qué es lo que haría? He escuchado mucho sobre experiencias cercanas a la muerte. La gente que está del otro lado piensan en un lugar y al instante están ahí, ¿verdad?
Pero aquí, en la densidad de lo material, del mundo material, es más difícil levantar, Es un poco más pesado levantar y depende. ¿Cuánto quieres llevar contigo? ¿Quieres documentar esas dos maletas o puedes viajar ligero? ¿verdad? Entonces, lo que dices también explica mucho sobre los poderes místicos de los yogis, como la levitación, la bilocación, lo de sacar cenizas de las manos y todo eso de lo que se habla, o no comer por muy poco, o no dormir durante 5 días y meditar, todas esas cosas. Se han convertido en maestros de la forma física y ahora han logrado trascender la forma física mientras aún la mantienen. Hay historias de Yogananda cuando iba a meditar. Decía, me ausentaré por un tiempo. Si me necesitas, solo susúrrame al oído y volveré, pero se iba por 2, 3 días. Solo ser. Él estaría en el cosmos, disfrutando, haciendo lo suyo. Supongo que es lo que hacen los maestros espirituales. Aún no he participado, no me han invitado, pero estas ideas son fascinantes y tienen una larga historia. Definitivamente no pertenecen a la nueva era en absoluto. Nada nuevo bajo el sol, y lo escucharás una y otra vez en todas las culturas, ¿verdad? Versiones de ello, versiones de ello. Me refiero a que si consideramos cuando Jesús empezó a hacer milagros, suena muy yógico. Muchas de las cosas que hizo. Es yoga. Me refiero a que es yoga al 100%. Tratas con el cuerpo energético. Hablamos de límites, ¿verdad? Los límites habituales no están, así que las influencias pueden estar presentes. Y, por cierto, eso puede funcionar en ambos sentidos. Por lo tanto, una persona que se encuentra en determinadas etapas también podría resultar afectada de manera negativa debido a la intervención de una habilidad específica. Si decides abrir todas tus barreras, corres el riesgo de ser influenciado y asumir cosas sin ser consciente de ello. En resumen, este proceso opera en ambas direcciones, teniendo en cuenta que existen límites por una razón específica. ¿Alguna vez has podido diagnosticar algo con una interpretación más enérgica o siempre es física? Porque hay doctores con los que he hablado que han tenido experiencias cercanas a la muerte y luego regresan y dicen, oh, alguien me está diciendo esto o sentí esto y los diagnósticos casi siempre eran acertados. No precisamente en la sala de urgencias, sino más bien me agrada reflexionar sobre la distinción entre un paciente y una persona, así como entre un médico y una persona, ¿verdad? Todos compartimos nuestra humanidad y desempeñamos roles específicos. Por ejemplo, uno puede estar en el papel de paciente y otro en el de médico. Cierto, en ese rol en particular, cuento con una formación especializada en ciencias biomédicas. El proceso de realizar un examen físico no varía al interactuar con alguien, ¿verdad? Sin embargo, lo que puedo aportar es mi intuición, conciencia y conocimiento. Esas cosas pueden estar subyacentes, pero en la sala de urgencias, eso normalmente, al hacer un diagnóstico, los tipos de diagnósticos que hacemos en urgencias, usualmente no entran en juego porque los diagnósticos que hacemos son diagnósticos físicos concretos. Es como si hubiera un bloqueo en el vaso sanguíneo de tu corazón. Puedo hacer un electrocardiograma y ver eso justo aquí, ¿verdad? O hay una infección en esta área. Puedo hacer una prueba y ver eso justo ahí. Pero donde sí ayuda es preguntando, ¿cómo llegó a esto? Entonces, ¿qué está ocurriendo en la vida de esta persona que se manifiesta físicamente así? ¿Verdad? Si hay un bloqueo en el corazón, ¿cuál es el bloqueo que se manifiesta físicamente así? ¿Verdad? Tengo esas conversaciones muy significativas con las personas. ¿Estarías de acuerdo en que el cuerpo es un reflejo de los nudos con los que lidias en la vida, del equipaje que traes, de las personas diagnosticadas con alguna enfermedad? O parte de ello podría ser karma, obviamente, pero acabo de darme cuenta de que estaba hablando con alguien que tenía regresión a vidas pasadas y siempre tenía un problema con el hombro, sin razón aparente. Simplemente como que no podía hacerlo funcionar bien, siempre estaba mal. Y entra al consultorio de un psiquiatra y tiene una sesión, una regresión a vidas pasadas y está en un campo de batalla como esto. Era una mujer gigante, escocés, tipo vikingo, y le asestaron un hachazo en el hombro. Y eso se ha traído de otra vida. Ese es un ejemplo. Otros son como lunares o deformidades en el cuerpo. Podría ser un orificio de bala, podría ser una herida de puñalada. Y piensas,
¿Por qué está esa cicatriz ahí? ¿Sin razón? Nací con eso. ¿Estás de acuerdo en que eso representa vidas pasadas, la vida actual y lo que realmente está sucediendo en tu vida? Si guardas mucho rencor hacia tus padres o trauma, puede manifestarse en cáncer o algo por el estilo. Al 100%. Y no es solo el cuerpo, es todo lo físico. Todo lo que llamamos el mundo físico es una especie de energía. Es una especie de algo que ha sucedido. Algo que creemos que se está representando de esa manera. Mira algo simple. Incluso como el jabón. Tienes jabón en tu regadera. Simplemente significa que creemos en la limpieza. Creemos que algunas cosas están sucias, otras limpias. Y hemos creado esta herramienta para hacernos de esa manera. Así que todo tiene un significado. Esa es la diferencia entre algo como la alopatía, que es lo que yo practico, y algunas de las otras tradiciones, como el ayurveda o el yoga. Ellos observan el significado, observan la mente, observan la energía y cómo ésta constituye la estructura física. Creo que fue Wittgenstein quien dijo, el cuerpo es la mejor imagen del alma. Y estoy de acuerdo con eso, al 100%. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de esto? ¿Tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo la viviste? Cuéntame más sobre eso. La conciencia es clave. La conciencia es fundamental. El cerebro no crea la conciencia. El cerebro no está al lado de la conciencia. No. El cerebro en sí es una imagen. En la conciencia, lo que llamamos cerebro es una representación parcial de la mente. Y por eso el cerebro se ilumina cuando la mente está pensando. No es que el cerebro cause la mente, porque cuando el cerebro se va y se detiene, ¿adivina qué? Esa mente sigue funcionando. Esa mente no depende del cerebro. Depende del cerebro para expresarse de una manera particular. Y así es como se manifiesta a través de ese cerebro, de ese cuerpo. Pero la conciencia es fundamental. Todo el mundo físico es vibración y se estructura en un campo infinito de conciencia. Por ende, somos ilimitados. Cada uno es infinito. En nuestra esencia, somos infinitos. Podemos vivir la experiencia de experimentar límites y relacionarnos en este mundo. Voy a hacerte unas preguntas. Se las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Ser yo mismo. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Anoop, ¿qué consejo le Sigue darías? haciendo lo mismo. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Solo esto. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Sé tú mismo. ¿Y dónde pueden informarse más sobre usted y su increíble labor en el mundo? Señor, ojalá no necesiten otra emergencia además de la actual. No quisiera verlo en la sala de emergencias, eso sería un problema. Fuera de su labor en emergencias. Permítame aclarar, señor. Pues, un amigo y yo cofundamos una empresa llamada Health Revolution. Y esto surgió porque hablaba mucho sobre la conciencia y mucho sobre el marco de las tres mentes. Y, en última instancia, sentía que estaba dejando atrás a mis pacientes, porque muchos de ellos no tenían tiempo para esto, o tenían problemas más urgentes, por así decirlo. Así que dije, tengo que aterrizar esto en términos de salud. Y ese fue el impulso detrás de Health Revolution. Así que en healthrevolution.org es donde estamos. Tenemos seminarios web quincenales que abordan la salud desde muchas perspectivas. Hablamos de la conciencia de tantas maneras. También ofrecemos un programa de inicio rápido de 28 días, que es mi favorito, ya que permite a quienes desean comprender la verdadera esencia de la salud. No solo la presión arterial, sino la salud en todos los aspectos y niveles del ser. Este programa de 4 semanas busca ayudar a las personas a comprender y experimentar lo que realmente significa la salud. Esto de healthrevolution.org. ¿Alguna pregunta? ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Te quiero. Gracias por estar aquí en este viaje conmigo y espero encontrarte pronto, amigo mío. Te agradezco a ti y lo que haces por el mundo, amigo mío. Gracias de nuevo por venir al programa y compartir tu increíble experiencia, experiencias y conocimientos con todos nosotros. Lo valoro mucho. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.